Nuestra próxima jornada, que es psicoanalizar al niño de lo clásico a lo actual, me parece que va a ser la ocasión para reflexionar sobre la práctica actual, lo que hay en ella de la tradición, de lo clásico y lo que ha cambiado. Y esta pregunta que me haces acerca del Parler es uno de los puntos que podemos decir que está en la última enseñanza de Lacan y que introduce un cambio, ¿no? Tanto en la teoría como en la práctica. Por ejemplo, el acento puesto en el Parler, o sea, en el ser hablante, y no ya en el sujeto del inconsciente, nos da elementos para enfrentar el impas de una época caracterizada por el rechazo del inconsciente. ¿Por qué digo esto? Porque el sujeto del inconsciente corresponde a lo simbólico, es un sujeto sin cuerpo. El Parler, en cambio, es un ser que habla con el cuerpo, un cuerpo que goza. Entonces esto implica en la práctica partir no ya de lo simbólico, es decir, de las formaciones del inconsciente, que por otro lado no están descartadas, pero implica poner el acento en los desarreglos que produce el goce y apuntar la intervención del analista a transformar este goce. Lo cual, para la época, esto aporta una luz para afrontar la particularidad de la época, que es justamente una época de la primacía del goce. Es decir, el siglo XXI no es una época de la primacía de lo simbólico, sino una primacía de lo real del goce. Y esto es lo que se nos presenta en la práctica en primer lugar, y no necesariamente la pregunta por el sentido, que sería más de la época de la primacía de lo simbólico. Entonces, vos me preguntabas qué ha cambiado en la práctica. Y como dice Miller, no es lo mismo analizar al Parler que analizar al sujeto del inconsciente. ¿Y en qué está la diferencia? Partir del Parler, que habla con su cuerpo, es partir del peso clínico de la pulsión, que está en primer plano en la práctica con niños. Es decir, esto el presenciar en la práctica con niños, en la consulta, el autoerotismo de la pulsión expuesto sin velos es frecuente, clásicamente diríamos. Por ejemplo, en la consulta por un niño se consulta por enuresis, encopresis, por trastornos de la alimentación. Y hoy en día, en lo actual, vemos un incremento muy importante del autismo, en donde el cuerpo se presenta justamente no animado pulsionalmente. Esta es lo primero que se nos presenta en esta clínica, es decir, un cuerpo sin mirada, sin voz. Y entonces considerar la práctica a partir del Parler nos permite privilegiar y partir de todos los desarreglos del goce que se presentan en primer plano en la consulta y sobre todo en la consulta por el niño. ¿Por qué? Porque el niño, las nuevas generaciones, son justamente las que manifiestan de forma más acentuada la nueva primacía del goce en la época.